¿Cuál era nuestro tema número 3? Nuestra unidad 3. El periodo arcaico, El periodo arcaico. ¿Cuáles eran los puntos más importantes que fuimos desarrollando del periodo arcaico? el desarrollo de las polis griegas, Atenas y Esparta, y Ujú. legislación de Solón. Muy bien, llegamos hasta la legislación de Solón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante que fuimos recordando o que podemos mencionar con el desarrollo de las polis de Atenas, por ejemplo? ¿Cuáles son las características más importantes? A grandes rasgos nada más, porque no vamos a detenernos a desarrollar todo de vuelta, no se puede. Que hubo había una tensión entre la nobleza y el pueblo y Sí, que se trató de solucionar y para eso hicieron reformas. sí, Primero con eh, creo que era Dracón, Dracón. después con Solón. Ujú, muy Y bien. ahí se creó una forma de gobierno que era una especie de democracia, pero que solamente podían participar los que tenían cierto nivel de riqueza. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más que quiera aportar a lo que dijo Nicolás? También hablamos de que una persona, o sea, me olvidé el nombre que se aprovechó de eso y se quedó como monarca. Ujú. Sí, creo que hablamos de los reformadores de Solón, creo que llegamos a mencionar, pero solamente un poquitito. Creo que es Pisístrato, si no estoy equivocada. Estás hablando de Pisístrato, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda parte donde quedamos. ¿Y cuál fue nuestra primera parte? La primera parte creo que fue la creación, o sea, la aparición de las polis y la posterior colonización griega. Ujú. Sí, bien. ¿Qué más? Hablamos de Atenas, ¿se acuerdan? Una parte. Y después hablamos Esparta. de Esparta también. ¿Y qué dijimos de Esparta? ¿Qué recordamos al menos? La ascendencia en Dorias, Bien. ¿Dónde se establecieron los espartanos? en Eurotas, Hacia el río. Eurotas, bien. Pero bueno, era hacia el Peloponeso. Sí, es el Peloponeso. La región es denominada Peloponeso y también la Laconia. Cedemonia. Ah, Juan. Laconia no me dijo, profe. Sí, Laconia, está bien. Son diferentes nombres, pero misma región, ¿verdad? Bien, ¿y qué características tenían estos espartanos? A diferencia de los atenienses. Eran guerreros de por sí, guerrero. Guerreros, después. Andrés. em, ¿Cuál era su sistema? La casta que tenían. Gobernaba un rey, profe. ¿Uno o dos? Ya no sé, profe. Bueno, no importa. Bueno, ¿cómo se llamaban los que estaban, digamos, como súbditos? Esparta gobernaban dos reyes. Gracias, Y Nicolás. Dos reyes. Jerarquía. se dividían en clases sociales. O Sí, sea, la parte superior estaban los espartiatas, que eran los ciudadanos. Después estaban sus vasallos, que eran los periecos, que hacían trabajo de artesano y comerciante. Y por último estaban los hilotas, que eran los esclavos estatales. ujú, bien. Bueno, bien, muchas gracias, Nicolás. Vamos a continuar entonces, sin miedo, gente, sin miedo. Vamos a responder de a poco. Si no nos acordamos, no importa, ¿verdad? No importa.
De igual forma, estamos para eso. Para eso es un repaso, para eso es una retroalimentación. Y acuérdense también que el próximo lunes yo les llevo sus exámenes. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que fue el examen, para que ustedes puedan ver, puedan aclarar las dudas que tengan. Bien, nos quedamos en legislación de Solón, en donde Nicolás nos dio unas ideas generales de qué fue lo que vimos en la última clase. Entonces, hablamos primeramente de Dracón. ¿Qué fue lo que hizo Dracón? Dracón intentó apaciguar, ¿verdad? Una guerra civil, digamos, que al final no lo pudo hacer, no pudo estabilizar Atenas. Entonces se le denomina a Solón como arconte. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la idea de que Solón asuma? Es poner fin a la estasis. ¿Y qué es la estasis? Es la guerra civil. Crea un sistema de leyes. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los puntos más importantes de las leyes de Solón? Nicolás ya nos dijo algunos. La prohibición de la esclavitud. En realidad, él se centra más en la posesión de tierras que tenían unas pocas personas en este entonces, ¿verdad? Y limita los derechos de los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Los que rentaban las tierras. Los que rentaban las tierras. Gracias, Nicolás. Muy amable. Entonces, como estaba concentrado en pocas personas, ¿verdad? Y esas pocas personas tenían, digamos, ese derecho a arrendar, por eso es acreedor, ¿verdad? A arrendar esas tierras. Entonces, ese ya era el problema que se estaba suscitando. ¿Por qué? Porque ya había mucha población, pocas tierras. Entonces, esa es la problemática. Y por otro lado, también impide ¿qué cosa? La explotación abusiva del campesinado. Y para eso, ¿qué hizo? Creó una jerarquía que se llama censitaria de 4 clases, o lo que es la timocracia. ¿Qué es la timocracia? Ahí está la definición. ¿Quiénes ejercen el poder? Un determinado sector, o sea, unas determinadas clases sociales que tienen cierto capital. Claro, el que tiene el nivel de renta. Ese es el que ejerce el poder, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de riqueza, en este caso no hablamos de cuánto dinero tenían, sino que la explotación o de las tierras que ellos estaban teniendo y de esas tierras que arrendaban, ¿verdad? Entonces, se reconoce la riqueza por encima de la sangre que tenían ellos para poder acceder al poder. Acuérdense ustedes que los atenienses eran muy orgullosos, ¿verdad? Y acuérdense que también hubo un problema que dijimos que nunca se pudo resolver hasta este periodo, y era esa diferencia entre los que eran o los que se denominaban realmente helenos y sus esclavos y forasteros o extranjeros. ¿Se acuerdan de eso? Sí, verdad. Los ciudadanos, los extranjeros y los Sí. esclavos. Sí. Y los ciudadanos, o sea, los ciudadanos eran los de la polis Sí. y el extranjero podía ser también meleno, pero de otra polis. Muy bien. Sí, por eso es que
extranjero para ellos, ¿verdad? Bien, entonces, estas 3 primeras clases tienen un acceso a un nuevo consejo. ¿Quiénes son estos? Los Pentacosiemedimnoi y Peis, caballeros y ceuguitas. La bule de los 400, y aquí se le incluye también a los jornaleros que pueden participar de la asamblea. Entonces, este consejo desempeña la función para poder desarrollar lo que denominamos nosotros democracia ateniense, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que busca Solón? Solón con estas series de reformas procura buscar un equilibrio social, ¿verdad? Expresando en forma de ley las fuerzas latentes, los problemas latentes de la sociedad en ese tiempo. Entonces, cuando hablamos de tirano, y vamos a empezar a hablar de esa palabra ahora, el tirano era solamente la persona que usurpaba el poder para proteger a las clases oprimidas, es decir, a las clases más pobres, ¿verdad? Y en los siglos 7 y 6 hubo tirano en casi todas las ciudades de los estados griegos que luchaban contra los regímenes aristocráticos. ¿Quiénes son los aristocráticos? La élite. La élite, ¿verdad? Bien. La gente o la clase, acuérdense siempre la clase privilegiada. Después está el pueblo. La nobleza, profe. La nobleza, después está el pueblo, después está el esclavo, ¿verdad? Siempre, siempre los que manejan el poder, o casi siempre, son los de la clase privilegiada. No se olviden de eso, ¿verdad? La nobleza, los aristócratas, les vamos a poner muchos nombres, pero siempre son los de la clase privilegiada. Bien. Desaparece Solón y tenemos 3 partidos que tratan de reformar la Constitución y, por supuesto, le tenemos a los jefes. Entonces, en este primer punto, o el primer reformador es Megacles. ¿Por quiénes está constituido el grupo de Megacles? Por comerciantes y pequeños campesinos, ¿verdad? Moderados y los paralios, dice. Después le tenemos a Licurgo. Licurgo es el que estaba al frente de las personas que eran ya ricos terratenientes. ¿Quiénes son los terratenientes? Los que tienen una extensión de tierra bastante grande, ¿verdad? Bastante extensa. Por eso se llama terratenientes. Aparte de tener, ¿saben ustedes? Lo que se conoce también como latifundistas. Sí, lo que se conoce como latifundistas. Gracias por la aclaración, eso. Y después tenemos a Pisístrato, ¿verdad? ¿Pisístrato quién era? Pisístrato fue el inteligente. ¿Por qué? Porque él estaba al frente de los que eran pobres y descontentos, que en teoría, o sea, no en teoría, sino que en realidad era la mayoría, ¿verdad? Entonces, Pisístrato fue el antiguo compañero de Solón en la batalla de Salamina y aprovechó el descontento que había en Atenas y se presenta como un defensor del pueblo para ese entonces. ¿Alguien sabe cuándo se dio la batalla de Salamina? Y en este mapita está aquí. Acá está Salamina, chiquitito se ve. A ver si podemos agrandar. Fue una batalla naval, profe, ¿verdad? Sí. Sí. Fecha exacta no sé, pero fue No importa. durante las guerras médicas. Sí, durante las guerras médicas. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque nosotros en la última parte justamente de esta clase vamos a mencionar a grandes rasgos las guerras médicas y es algo que ustedes tienen que desarrollar también para el próximo lunes. Ojo, cuando yo les pido un cuadro sinóptico, gente, no es que ustedes me van a desarrollar, Dios mío, la historia desde el año, qué sé yo, 401, por ponerle un ejemplo nada más, y después el 400 y después el 399. No. Un cuadro sinóptico lo que te pide es lo más importante. Nombre de la batalla, quiénes pelearon, quién ganó, pueden poner causas, consecuencias y listo. Y seguimos, porque son 3, ¿verdad? Son 2 las realmente reconocidas y después hay un tercero que está ahí, que algunos nomás le reconocen, otros no.
Entonces, la intención con esto es que ustedes puedan ya aprender sobre esto. ¿Está bien? Y otra cosa que les quiero decir, yo no suelo pedir batallas en mis exámenes parciales. ¿Por qué? Porque eso yo lo guardo para mi examen final. En mi examen final sí salen las batallas, porque hay varias, ¿verdad? Las ubicaciones sí vas a tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, eso sí, pero en tu cuadro sinóptico no es necesario pues que me pongas vos una imagen, a no ser que quieran presentar en PowerPoint o que ustedes quieran profundizar un poco más, pueden citar en tal lugar, ¿verdad? En O tal sea, página, tal cosa. el cuadro sinóptico puede ser solamente las Texto. Y causas. el cuadro sinóptico, de hecho, es solamente texto. Porque si Sí, yo o te sea, quiero pedir imágenes, te lo voy a pedir en un mapa mental. Pero un mapa mental no da para nuestra clase. ¿Por qué? Porque el mapa mental vos lo podés hacer de manera desordenada y desorganizada. Con respecto a las guerras, vos no podés ser desorganizado con las guerras, ¿verdad? Ni con los años. Entonces, por eso es que pedí un cuadro sinóptico. y una estructura para el cuadro sinóptico puede ser causas, personajes, batallas y las consecuencias. Claro que sí. Porque son puntos importantes, pues. O sea, no es, la intención del cuadro sinóptico no es que vos me expliques así largo. Tampoco, ojo, tampoco el mapa conceptual. El mapa conceptual tiene que ser conceptos, ¿verdad? Entonces, vos le tenés a Solón. Bueno, ¿quién fue Solón? Solón fue, qué sé yo, el que estuvo después de Dragón, por ponerte un ejemplo nada más, ¿verdad? Fue Arconte. ¿Qué significa Arconte? Tal cosa. Eso es un mapa conceptual, con palabras claves, ¿verdad? Solo eso, o sea, no, ustedes no se preocupen por ponerme páginas y páginas porque no es así. Es en una página, tanto el mapa conceptual como su cuadro sinóptico, me ponen lo más importante, mapa conceptual, ya te dice luego el título, conceptos, ¿verdad? Y nada más, no se preocupen por eso. Y también otra cosa que ya les dije y que les vuelvo a repetir, recuerden, los materiales están en la plataforma, ahora la plataforma no funciona. ¿Pueden ver de otro lado? Claro que pueden ver de otro lado. Yo no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando sea mínimamente serio el lugar que ustedes me están planteando, ¿verdad? De dónde van a sacar la información. Y tampoco quiero un copia-pega entre todos los grupos, porque me voy a dar cuenta rápido, ¿verdad? De hecho, en la exposición no, ya me voy a dar cuenta. Si todo el mundo me está repitiendo exactamente lo mismo, obvio. Entonces, esa es un poco la temática de cómo vamos a trabajar el próximo lunes. Y vamos a tener un tiempo, un espacio para esto, porque es importante que ustedes puedan construir, ¿verdad? Y que se quede también ese aprendizaje, porque yo les puedo exponer todo el año también en clase magistral, pero de ahí a ver si realmente ustedes están aprendiendo, también tengo que evaluar de alguna manera. Mi forma de evaluar va a ser esta, va a ser con la exposición de ustedes y con la presentación de sus trabajos. Ujú. El próximo lunes, no se olviden. Bueno, entonces, tienen tiempo. Profe, ahora vi la plataforma y ya volvió, ya funciona. ¿Ya funciona? Sí. Sí, pero bueno, mejor no digo nada. Vamos a continuar, ¿no? Muy bien, si ustedes ven esta imagen, bueno, si van a encontrar en internet, de hecho que después yo les voy a dar, pero primero creo que trabajen, por eso que no les voy a alzar todavía. Aquí están los puntos más importantes de las guerras médicas. Y van a buscar en internet y van a encontrar. El mapa es espectacular, está muy bien y es bastante grande, entonces se entiende bien todos los lugares donde se libraron las batallas, ¿verdad? Se ve luego acá. Todo lo que está en rojito, ¿verdad? Acá está la mina, después terminan las Termópilas, aquí está Maratón también, Platea, entonces está en este mapa. Bien, hablamos entonces de los reformadores, ¿verdad? Con un guardia personal de 50 hombres. ¿De quién estábamos hablando acá? Armados con garrotes, se convierte en tirano. Pisístrato. Sí, trató muy bien, ¿verdad? Secuaces. ¿Perdón? Y los pobres, profe. O sea, su Sí, gente.
Claro, toda la gente que le seguía, acuérdense, o sea, la gente menos privilegiada era mucho más que los otros. Entonces, bueno, por eso le digo que Pisístrato fue inteligente, ¿verdad? Las tiranías entonces eran monarquías autócratas y dinásticas que duraban relativamente poco. El primer gobierno de Pisístrato dura desde el 561 al 559. Entonces él no modifica absolutamente nada acá, tampoco altera ninguna ley. Pero ¿qué pasa? Estaban esperando que él haga las reformas, ¿verdad? O sea, haya algún cambio y no hay absolutamente nada. ¿Quién tiene su micrófono abierto, verdad? Porque estoy escuchando un perrito por ahí. Sí, profe, yo era, perdón, profe. Dale, no importa. Entonces, uno de los primeros actos fue desterrar a los aristócratas, a una parte de los aristócratas, y esto se entiende como que, bueno, no se llevaba con estos aristócratas y lo que hace es desterrarles, ¿verdad? No lleva entonces la distribución de tierras que ellos estaban esperando y que él seguramente prometió, por eso que estaban esperando eso. Entonces lo que él hace es solamente confiscar las propiedades de los aristócratas desterrados y las divide entre los campesinos. Incrementa él también la importación de trigo que procede de los distritos del Mar Negro, y este es importante que ustedes puedan ver dónde lo que quedaba el Mar Negro, ¿verdad? ¿Dónde quedaba el Mar Negro? A ver, aquí no se ve. Entonces, vamos un ratito aquí. Pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, profe. Al sur de Ucrania está, profe. Aquí está el Mar Negro. ¿Verdad? Nosotros de dónde estamos hablando? Estamos hablando de aquí, Atenas. Nosotros estamos aquí, mentalmente, ¿verdad? Bien. Entonces, no se preocupen, yo acepto de manera automática, así que ya habrá entrado la persona que pidió ingresar. Bien, Profe, sí, desterrar significa sacarle todo su bienes, ¿verdad? sí, le desterraba. Y bueno, en este caso, él lo que hace es, el Pisístrato confisca las propiedades y le divide. Pero más adelante vamos a hablar de que también hay un caso de ostracismo. Y seguramente ya escucharon ustedes qué significa por lo menos ostracismo, ¿verdad? En el caso del ostracismo no perdían, dicen, ni sus bienes ni sus derechos. Por eso, supongo que en parte dependía de la persona que estaba ejerciendo el poder. Bueno, Claro, profe, porque necesitaba pues también poder y, o sea, apoyo y dinero. y sí, y acordate que le estaban pidiendo ya y estaban esperando que él haga alguna cosa y bueno, no estaba haciendo nada. Lo máximo que hizo fue justamente confiscar estas propiedades. Por eso te digo, sería tan interesante saber si esta gente a la que confiscó eran enemigos políticos, ¿verdad? Porque Claro, no creo profe. que le haya desterrado a todos. Eso es imposible, ¿sabes luego? Profe, no era tampoco un exilio, ¿verdad? ¿Perdón? No era tampoco un exilio el No, hecho de esto. no, le desterraba, bueno, no dice, en realidad no menciona si después estos desterrados volvieron o no, ¿verdad? Pero supongo que cuando una vez que él sale, vuelven, bueno, porque él tampoco es que duró demasiado tiempo, después asumen sus hijos, pero a sus hijos rápido lo derrocaron a los dos. Bien, entonces, incrementa, dice, la importación de trigo procedente de los distritos del Mar Negro y la exportación de cerámica, además de fijar los préstamos que se podían conceder a los campesinos, además de fomentar el cultivo, por supuesto, de la vid y el olivo. ¿Ustedes saben lo que es la vid? ¿Para qué se usa la vid? La uva, La uva, ¿para hacer qué cosa? vino, Bien. ¿Y el olivo? Aceite. Aceite de oliva. aceituna. Bien, aceite de olivo. Acuérdense, estos son los puntos más importantes, ¿verdad? En cuanto a lo que es Atenas. Atenas es vid y olivo. No se olviden, ¿verdad?
Entonces, estas medidas, dice, mejoran las condiciones de vida de la población que dejó de reclamar la distribución de tierras. Esta fue su solución temporal, ¿verdad? ¿Por qué fueron posibles estas realizaciones? Porque no modificó la Constitución de Solón. La única innovación fue el establecimiento de jueces en campos para impedir que estos campesinos emigraran a Atenas. Se preocupa por todos los cargos importantes que debían ser ocupados por personalidades dignas de confianza y dio trabajo a los libertos sin ocupación en la construcción de acueductos y templos, pero fue derrocado y expulsado de la ciudad. La segunda tiranía de Pisístrato siempre, ¿verdad? Sobreviene ya cuando se alía con Megacles a cambio de casarse con la hija. Después de la batalla de Palene, retoma la tiranía de Atenas en el 549 y muere en el 527. Le suceden los hijos Hipias e Hiparco, pero Hiparco estaba mucho más interesado en lo que era la poesía, entonces fue asesinado en el 514, tampoco le interesaba demasiado, ¿verdad? Hipias sí fue derrocado con ayuda de Esparta y terminó los días exiliado. Estos son los puntos más importantes de la reforma. Entonces, Dracón en el 621, ¿qué dice? Codifica las leyes y después no solucionan los problemas, dice, ¿verdad? No solucionan los problemas. Entonces, después de él, ¿asume quién? Asume Solón. ¿Cuáles son los puntos más importantes de Solón? Acceso al gobierno de quiénes. De los no aristócratas. De los no aristócratas. Una democracia censitaria, ¿verdad? Basada en la riqueza. ¿Pero en la riqueza de qué cosa? Agrícola puede ser, ¿verdad? De tierra, ¿verdad? Sí, de tierras, excelente, ¿verdad? Entonces podemos responder también con otras palabras, por supuesto, y mejor luego. Bien, después, ¿qué más? Libera a los campesinos, porque la explotación era ya bastante desesperante o exasperante para estos campesinos, ¿verdad? Entonces lo que hace él es liberar de esas deudas que tienen y prohíbe la esclavitud por deudas y no consigue acabar con los enfrentamientos entre los grupos sociales. Eso sabemos. Sigue este problema del enfrentamiento social. Y Pisístrato, ¿qué hace Pisístrato? Favorece los intereses populares, dice. Pone la base para la democracia. Pero ¿cómo favoreció estos intereses populares? Desterrando a los aristocracias y Claro. confiscando tierra. Y confiscando tierra y le entrega a los campesinos. Esa fue su manera de favorecer intereses populares. ¿Les parece que está bien? Es la manera. Para mí no, porque es tiranía. O sea, tipo, no le puedes sacar a una persona que se ganó con esfuerzo al menos todas sus cosas. Todos sus bienes, perdón. O sea, imagínense Y ustedes. legalmente tuvo que haber, o sea, tuvo que haber hecho una reforma más radical. Tenía que haberle quitado la tierra a toda la nobleza y Exacto. distribuir entre todos los Aunque campesinos. hay que tener en cuenta que antes de la reforma de Solón estaba plagada de conflictos sociales debido a la concentración de tierras y eso. Sí, y siempre. De hecho que siempre, por eso decimos, el conflicto social sigue, ¿verdad? Acá tenemos las reformas, estamos hablando de cómo fueron aplicadas las reformas de Solón por Pisístrato, por ejemplo, pero el problema social sigue. Esto no pone, digamos, una solución y no va a poner tampoco una solución al el problema social y vamos a ver que hasta más adelante, ¿verdad? Bien, seguimos entonces nosotros. Profe, pero Sí. discúlpame. Medio gracioso otra vez porque a él la gente le elige Ujú. y sienta la base para la democracia que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Sí, hasta el día de hoy utilizamos nosotros la democracia. Ojo, que cuando eso la democracia no es igual a la democracia de hoy. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La democracia griega de aquella época solamente podían votar los ciudadanos, que eran los hombres que tenían
cierto nivel de riqueza. Bien, excelente. Y nosotros todos Y ahora, somos ricos y nos vamos a votar, gente. Los extranjeros, los esclavos y las mujeres no podían votar, profe. Ujú. Gracias, Nicolás. y ahora todos pueden votar. Ahora todos podemos votar, O todos sea, somos todos ricos. podemos. No todos somos ricos, pero todos podemos votar. Claro. Hay una cierta igualdad en ese sentido, al menos. Ujú. Sí, Yo sí, rico. Para Y era voto directo. era un voto directo. Ahora es democracia representativa, excelente. Y un buen punto. Claro que sí. Nada, mentira, profe. Democracia disfrazada nomás ya a día de hoy, acá en Paraguay al menos. Ujú. Buen punto para debatir. Depende, la ley de la mayoría se ve que sí se puede hacer porque tuvimos ya una, un gobierno diferente, la cual fue cuando entró Lugo. Fernando Lugo, pero tenemos que tener en cuenta de quiénes fueron los causantes de que vuelva a caer Fernando Lugo. Hay que ver desde todos los puntos de Excelente. vista. El tipo populista aprovechó ese momento, entró y después alguien le hizo la clamita y le volvió a sacar. Sí. Le sacaron adelante de que pueda terminar su mandato. Me acuerdo yo de eso. Bien, continuamos entonces. Los reformadores de las leyes de Solón, casi dije Colón, Solón. Clístenes entonces fue arconte en el 508 y revolucionó la política estableciendo una democracia total. Se procede a la instauración de una bule de 500 ahora. Anteriormente, ¿de cuánto era? Hace un ratito. Era de 400. 400. Ahora subimos a 500, ¿verdad? Que es el Consejo Democrático y que constituye el núcleo de las reformas. Suprime las 4 clases anteriores y divide ahora al pueblo en 10 distritos o demos, agrupados en 10 tribus. Cuando eso era tribu. ¿Ustedes saben cuál era la definición de tribu? ¿Qué es una tribu? Que después se deja de utilizar. Un conjunto de bandas puede ser. Conjunto de bandas. Y las bandas, o sea, una banda es un conjunto de familias. Uh-huh. Bien. Entonces, divide el Ática, dice, en 3 regiones. Sus 3 regiones son la costa, la ciudad y el interior. Cada región, porque son 3, tiene 10 departamentos, o sea, 10 departamentos en costa, 10 departamentos en ciudad y 10 departamentos en interior. A eso él le denominó tritias. Estas innovaciones lo que buscaba era mezclar a la población y convertir en ineficaces los antiguos lazos clientelares. Más adelante también vamos a definir y vamos a trabajar y a hablar un poco de lo que son los lazos clientelares, sobre todo en Roma, ¿verdad? Ya no se menciona tanto. Cada una entonces de estas nuevas 10 tribus, sumando a una tritia de la costa, un paralia, una del interior que es la Mesogea y otra de la ciudad que es el Asti. ¿Se acuerdan de lo que era el Asti? No era así como el centro de la Sí, ciudad. excelente. ¿Y cuál era el centro de La cualquier plaza ciudad? sería, ¿Cuál era el centro? la plaza, ¿Y qué hay por ahí, por la plaza, por alrededor? el templo, La vida política y Cultural. social, política y social. Entonces, a esa vida política y social que está en la plaza, que está en el templo, que está ahí alrededor, está en el centro de las polis, no se olviden. Entonces, a eso nosotros le denominamos asti. Y la cora era lo que estaba alrededor de lo que es la ciudad, los campos de cultivo, ¿se acuerdan? Eso era la cora. Sí, profe. Uh-huh. Bien. Entonces, esta unidad básica estaría constituida por demo o por aldea. Se atribuye también al tirano la creación de un mecanismo de control denominado ostracismo. Y acá yo les pregunto, ¿qué es el ostracismo?
Cuando se le condena a una persona a la relegación social. Muy bien, ¿por cuántos años? Expulsión temporal o Sí, algo así. sí, es una expulsión temporal, ¿cierto? Pero son muchos años. Acá entonces sí podemos decir que es exilio, bro. Podemos decirlo, sí, sí, podemos. Entonces evita, dice, el retorno del régimen aristocrático, dando Clístenes a la Asamblea del Pueblo el derecho al destierro. Entonces, ¿a qué le llamamos ostracismo? Al voto en virtud del cual el pueblo podía castigar con destierro de 10 años a cualquier ciudadano. Y consistía en una votación secreta de la Asamblea. Tenían protocolos muy estrictos. Entonces, el ostracón, que era un trozo de cerámica, ¿verdad?, de una vasija rota en donde se escribía el nombre de la persona a ser expulsada de la ciudad. Estas personas no perdían los derechos ni los bienes, pero iba por 10 años. Imagínense. ¿Cuánto tiempo? ¿No les parece? ¿Solo la persona o su familia? Acá hablamos de la persona, no habla de la familia. Porque pone el nombre nada más. ¿Cuál podría ser el pecado, profe, por el cual te podían convocar con destierro? O sea, te podían votar. Bueno, me imagino que ellos como tenían sus leyes, su forma de vida, capaz que alguna cosa que esté en contra de eso, ¿verdad? Si le caía mal a Eso la gente. también. No quería ser tan evidente, ¿verdad? Pero sí, capaz no le caía bien a la gente ahí de la asamblea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya ponían ahí tu nombrecito de escondida porque dice que era escondida. En secreto, dice. Votación secreta, donde vos sabés si está tu nombre ahí. Te enteras nomás ya, después de ser expulsado o expulsada. Bien, ¿cuál era la más importante institución? Era la Iglesia o la Asamblea General de Ciudadanos, donde los varones mayores de edad podían asistir y participar en las deliberaciones. Lo crucial, lo importante era acá hablar francamente. Entonces no tenían el temor a represalias, no tenían el miedo, ¿verdad?, de hablar de manera honesta. La democracia ateniense no consiste solo en la representación política a través del voto, sino también en la participación libre y sin peligro en la conversión pública. Aunque el tamaño de la iglesia era excesivo para que funcionara eficazmente, había un consejo de 500 que venía a ser el parlamento de la ciudad y era el que normalmente iba legislando y marcando las directrices políticas. Los consejeros elegían al consejo de los 500 sacado anualmente a la suerte entre las 10 tribus. O sea, cada año. Bueno. La Asamblea Nacional, a la que todos los ciudadanos tenían derecho a asistir, discutía las proposiciones que le sometía el Consejo. Los 500 se llamaban pritaneos y su presidente se renovaba diariamente. Él presidía la Asamblea. Imagínense que muchas cosas se pueden hacer en un día, ¿no? Políticamente hablando, digo. Menos mal que el presidente que le tocó un día no hizo una revolución para poder quitarlo y que él se pueda quedar para que no sea las elecciones continuas. Algo así, exactamente. Pero tengamos en cuenta que si renovaban diariamente, ¿en cuántas cosas se puede avanzar si estamos cambiando cada día? Eso También es cuántas cosas se puede retroceder porque al día siguiente se puede refutar Claro, lo claro, que al día siguiente hicieron. salvo que ellos tengan Una pelea ¿cómo se constante de dice? intereses. exactamente. Entonces, o sea, hay que ver las dos aristas. Por un lado, bueno, muy bien, excelente, genial, ¿verdad? Una representación democrática, todo lo que ustedes quieran. Pero por el otro lado, veamos la parte del funcionamiento de esta política. Puede funcionar al día, ¿verdad? Entonces, Profesora,
Sí, Una consulta. Normalmente si hay una estrategia a seguir o un gobierno a seguir, creo que se puede, porque se puede legislar y cada día que hay un nuevo presidente sigue esa línea, la misma línea para tratar de llegar al punto que ellos quieren llegar en forma general. pero para eso tienen que ser unidos, primero y principal. Y creo que porque no eran unidos peleaban cada día, bro. Y también implica que hay administración que no cambia. Exactamente. No puede existir tal cosa como la unión en todos los partidos, hay facciones. La gente se reúne Por y cada eso, uno tiene su su interés. forma de ver y cree que es lo mejor. Entonces, bueno, por eso me pongo a pensar yo, ¿qué tan bueno, ¿verdad? El avance, el retroceso aquí, porque seamos honestos, en un día, gente, se hacen cosas. Y les soy honesta, ¿verdad? Les soy muy honesta. Bien, entonces, los 500 se llaman británicos, sí, ya vimos, ¿verdad? Se hablaba de una presidencia diaria. La ciudad no constituyó un gobierno centralista, a pesar de la pequeñez, sino un conjunto de barrios, mal llamado tribu o demos, con autonomía administrativa y de donde salen los candidatos para la Asamblea de los 50, que es una sección reducida de los consejos, los 500, y que poseía aún más capacidad de maniobra y eficacia, que es justamente lo que mencionamos un poquitito más arriba, ¿verdad? Cuando hablamos de eficacia, ¿qué significa la palabra eficacia? Porque estas palabras están hace muchísimo tiempo y hoy en día podemos hablarlo de eficacia en política, podemos hablar de eficacia en lo que es la parte empresarial, podemos hablar de eficacia en lo que es la parte educativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser eficaz? Algo que funcione, que te Algo que permita funcione. lograr los objetivos que te propones. Exacto. Muy bien. Sin medir los recursos, gente. Sin medir los recursos, porque cuando yo mido mis recursos y tengo recursos limitados, ¿verdad? Y llego al objetivo, eso es eficiencia. Es la diferencia con eficacia. Eficacia es tengo todos los recursos que quiero, entonces obviamente puedo llegar a mi objetivo porque tengo todos los recursos. Ahora, no tengo todos los recursos, pero tengo que llegar a ese objetivo también de igual forma. Eso es eficiencia. Bueno. Profe, Señor. por ejemplo, con Bukele, él no tenía ¿cómo te iba a decir? Tantos recursos, por así decirlo, ilimitados, pero él logró un país más seguro. Sí. Un Logró ejemplo al muchas menos. cosas, ¿verdad? O sea, a vista del mundo al menos, se muestra que es uno de los países, no sé si llamarlo más seguro, pero por lo menos que tiene más gente en la cárcel, tiene más gente en la cárcel, ¿verdad? Sí, o sea, es uno de los países más seguros de la región al menos. Ah. Pasó de ser el Es un más claro ejemplo de la inseguro, eficacia. el más inseguro de América Central a ser más seguro. Sí. ¿Quién iba a pensar que El Salvador iba a estar así ahora? Problemas radicales requieren soluciones radicales. Exactamente. Pero a la gente pues no le gusta, pero es lo que se tiene que hacer. ¿Y sí? No falta que le diga tirano, profe. Tirano. No dura lo que se merece. Nunca falta. Ustedes tienen que saber que estamos de todo en este mundo. O sea, la opinión es libre y bueno, cada uno tiene libertad de opinión, ¿verdad? Lo que no significa que esté en lo correcto. Se respeta eso. Bien. Se respeta, bro. Se respeta, por supuesto. Base fundamental de la democracia. Este consejo entonces reducido tenía un presidente, quien por serlo ocupaba la autoridad suprema de la ciudad-estado. El nuevo consejo constaba de 10 agrupaciones denominadas prytanias tras las reformas de Efialtes. El ejército, entonces, 5 años después de estas reformas territoriales, quedó estructurado en 10 escuadrones tribales, con sus 10 generales. Los presidía un polemarca. ¿Quién era el polemarca? El arconte y general del ejército a la vez. En caso de guerra, asumían el mando del ejército alternativamente. El único organismo de la antigua Atenas que no fue cambiado por la reforma de Clístenes fue el Areópago,
¿Qué fue el Areópago? ¿O qué es el Areópago? El Tribunal Supremo de Justicia, en donde cuyos miembros eran elegidos vitaliciamente. Cuando hablamos de vitaliciamente es para toda la vida, ¿verdad? Vitalicio, eterno, hasta su muerte. Era una especie de cámara alta parlamentaria de reminiscencia aristocrática y los tribunales con jurados populares. Entonces, se respetaba y se protegía la tradición espiritual que escudaba a los atenienses de los actos arbitrarios de la demagogia. ¿Y qué es la demagogia? Y supuestamente es cuando un político engaña al pueblo para llegar al poder. Uh-huh. Sí, eso es un demagogo. Habla, pero no hace, dice, ¿verdad? Estrategia política. Estrategia, sí, claro. Lo importante entonces del Estado ático era la forma de acceso del ciudadano al poder y la participación en la vida general de la sociedad. La actividad pública era una virtud. El apático, al que le era indiferente, entonces ellos lo consideraban como una persona viciosa, ¿verdad? En el año 462, la Asamblea resuelve enviar un ejército de 4.000 hoplitas a Mesenia. Efialtes, entonces, miembro del Areópago, aprovecha esta circunstancia para poder aprobar la ley que trasladaba a las instituciones democráticas, el Consejo y Asamblea, las funciones que retenía el Areópago. Aquí tenemos más o menos una idea, ¿verdad? El Areópago, el Tribunal de Delitos de Sangre, le tenemos al ejército, le tenemos a los arcontes, le tenemos a la Asamblea Popular o la Eclesia, ¿verdad? Con los 3 distritos, y la bule, que era de 500 para este entonces. Después esto va subiendo, 400, 500 y más. Con el fin de distribuir el poder de manera equitativa entre los ciudadanos, se prevían en este caso, no sé, los cargos públicos fuesen repartidos, echándose a la suerte, lo que lo distingue de la moderna votación. A través de esta lotería política, cualquier ciudadano alcanzaba un puesto de responsabilidad y el privilegio o los artificios políticos eran así eliminados en parte. Tal honor solo podía poseerse durante un día y una sola vez en la vida. Hasta este extremo de sana desconfianza llega la actitud del pueblo ateniense frente al poder prolongado de una sola persona. Entonces, el funcionamiento del consejo dependía de la asamblea popular que le permitía actuar, para lo cual tenía que ganarse la voluntad y opinión pública. Pero el pueblo ejercía el control sobre el gobierno, más claramente a través de los tribunales. Estos estaban formados por individuos nombrados por demos y podían juzgar sin apelación a cualquier ciudadano. Así, aquellos que poseían cargos de responsabilidad podían ser perseguidos criminalmente y castigados por un tribunal. Aún antes de ocupar el cargo, los tribunales populares podían someter a examen al candidato. Interesante, ¿no les parece? Entonces, interesante, podría escalar. Interesante, digo, porque acá, evidentemente, si no te caía la persona, porque todos se conocían, ¿verdad? Entonces, por supuesto que le perseguía, me imagino. Por eso digo interesante, ¿verdad? O le podían inventar también cargos. ¿Quién dice que no? ¿Verdad? Atenas, entonces, con todos los defectos que tenía principios también indiscutidos por todo hombre que se considere un verdadero demócrata. Responsabilidad del hombre público ante la ley, los límites de competencia, los límites en el ejercicio de su cargo, porque eran de manera temporal, era muy corto, pues. La soberanía popular, la obediencia cívica a la ley promulgada y la vida política activa de toda persona responsable. El edificio político entonces es sustentado por un conjunto de actitudes racionales como la validez suprema de la discusión política y pública y la desconfianza ante el uso arbitrario de la fuerza. ¿Cuál era su organización social? La mayoría de los atenienses eran campesinos que podían acudir al ágora para poder participar en los asuntos de las polis, pero no residían en el centro urbano. ¿Dónde residían los campesinos? En la zona rural se llama Cora. Sí, muy bien. ¿Y el ágora qué era?
Una plaza pública, puede ser. Sí, es una plaza pública. Muy bien, excelente. Y hablamos de la organización educativa. ¿Por qué les parece que nosotros acá en lo que es historia antigua, Grecia y Roma, nos vamos a detener a hablar de la organización educativa de estos atenienses? ¿Cuál es la base? La educación es una forma de transmitir conocimiento y de moldear el comportamiento Por de supuesto. la población de un estado. Excelente. Esa es la razón. Bien. La organización educativa. Los niños atenienses recibían enseñanza primaria de 7 a 16 años. ¿Cuántos años tiene que tener un niño para ir en primer grado? 6. Y en mi época era 7. 6 para 7. Exactamente. ¿Verdad? Y hoy en día terminamos a los 16. Y suele ser 17, 18, pero yo tuve un compañero que entró demasiado temprano y terminó a los 16. Terminó a los 16. Mira un poco, qué interesante. Ahora, de acuerdo a las nuevas reglas y normas del Ministerio de Educación, prácticamente tienen que terminar entre los 17 y 18 años. Sí, eso me pasó a mí con mi hijo. Justamente, mi hijo cumple en junio, ¿verdad? Y no le tomaron. No le tomaron, me dijeron que tenía que tener 5 años cumplidos para preescolar. Entonces, esperamos que cumpla los 5 años para preescolar. No, hablaste con la poli, profe. No. No, porque hay un tiempo pues salió esa normativa del Ministerio de Educación. Después volvió. Entonces tiene que tener tantos años cumplidos hasta creo que era 31 de marzo, algo así es el reglamento, ¿verdad? Y mira, muchísimos colegios pregunté, en toditos me dijeron exactamente lo mismo. Tiene que tener tantos años cumplidos y él cumple en junio. Entonces, Antes se dividía, creo que hasta julio se podía cumplir y no, luego pasado los julio ya no podía. ahora ya no. No, marzo. 31 de marzo. Así es, la nueva directiva del ministerio. Bien. Entonces, recibía enseñanza primaria de 7 a 16 años y iban a la escuela acompañados por un pedagogo. ¿Quién es el pedagogo? Es el que conduce ¿Tu al profesor? niño. Sí, su profesor, sí, un esclavo de confianza, ¿verdad? Que vigilaba y cuidaba al niño fuera de la casa. Ahora, con el tiempo, ese pedagogo fue, digamos, no voy a decir cambiando, porque en realidad la intención o el punto es el mismo, pero hoy en día pues la carrera ya se llama Ciencias de la Educación, no se llama Pedagogía, pero años anteriores, un poquito más atrás, la carrera de Ciencias de la Educación se llamaba Pedagogía, ¿verdad? ¿Y qué es pedagogía? Es la persona que le conduce en este caso, al niño. O sea, la palabra así, digamos, etimológica es conducción de un niño hacia el conocimiento, ¿verdad? Pero hoy en día no se usa más pedagogía como tal, se usa ciencias de la educación para la carrera que está ahí en la Facultad de Filosofía. Sin embargo, creo que en la Universidad Católica había una carrera que era para psicopedagogía y cosas así, ya es la fusión de lo que es psicología con pedagogía. Y cuando hablamos de pedagogía, hablamos de enseñanza. Bueno. Dice, tenían una escuela infantil, aunque sin obligatoriedad escolar, en la que los niños, por supuesto casi todos de clase noble, leían a Homero. ¿Qué leían de Homero? La Ilíada, la Odisea. La Odisea, y sabían de memoria. El maestro se llamaba entonces gramatistes, o sea, de gramática. ¿Les recuerda algo del colegio esto? Nos dieron gramática, matemática, escritura.
Y gramática se da dentro de lengua y literatura Sí, español. sí, sí. La escritura también. La escritura creo que ya forma parte de la gramática. Pues la gramática es el estudio de una lengua. Sí. Entonces, estudiaban de memoria a poetas seleccionados, incluyendo las lecciones morales. Los jóvenes de 16 a 18 años practicaban deportes olímpicos en el gimnasio para poder fortalecer el cuerpo por servicio militar y guerra. Disculpen, tuve que tomar agua. Bien, y después hablamos de los sofistas. Esto seguro que también ustedes dieron ya en su cursillo. ¿Recuerdan a los sofistas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de los sofistas con sus palabras? Enseñaban retórica, oratoria, gramática. O sea, te enseñaban a saber comunicarte de forma escrita y oral. Ujú, muy Y también bien, enseñaban también temas de leyes. muy bien. Iban por los mercados a buscar personas para debatir. Sí, buen punto. Fueron criticados en su tiempo por Sí, básicamente engañar al pueblo. muy bien. ¿Por qué engañaban al pueblo? ¿Por qué decimos que engañaban? Y porque ellos pues, le enseñaban a la gente que quería, la gente que tenía que participar en la asamblea. Y vos Sí. para participar en la asamblea pues tenés que ser político. Y la política pues es mentir. Entonces eso no le gustaba a Sócrates porque los sofistas, ellos te enseñaban a hacer un discurso que, o sea, era un discurso tan de carajo, pero que en realidad era mentira. Muy bien. Creo que eso se le llamaba Sí. falacia. Falacia. Se les enseñaba a convencer a la gente, al pueblo, porque así se conseguía poder. Muy bien, excelente. Eso hacían los sofistas. Supuestamente eran expertos en todo, por eso es que estaban enseñando de todo un poco, ¿verdad? Me parece que cobraban también por enseñar y por si Ese tenían también, exactamente, problemas. Belén. Gracias por el punto, excelente. Cobraban por enseñar, cosa que también le molestaba a los filósofos. Ellos no cobraban, pues. ¿Verdad? Pero los primeros en cobrar por enseñar fueron los sofistas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los docentes? Cobramos también por enseñar, ¿no les parece? Muy bien. Mira, así nos cobran a nosotros, profe, Ah, por mira, enseñar. mira un poco. ¿Verdad? Bien, entonces, los sofistas cultivaban la retórica para poder capacitar a los alumnos. El campo era la política, el derecho, la ética, ¿verdad? Hablan de temas que abordan a los clásicos poniendo énfasis en el derecho natural como Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, Trasímaco, Critias y Calícles. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de la existencia de las que existen y de la no existencia de las que no existen. Los sofistas asumían ser dueños de la verdad e hicieron de ellos un oficio redituable. Esto justamente es, el cobraban mucho dinero como oradores que con sus malabares fascinaban a las audiencias. No fue solo falta de humildad lo que puso a los sofistas en el antagonismo con los filósofos tradicionales, sino la manipulación que tenían de la verdad y que los hacía pasar por sabios. Ahora hablamos de la legislación de Licurgo, la constitución política de Esparta, que se debe a una serie de reformas a principios del siglo VII a.C., cuyo origen se atribuye al legislador Licurgo. Esta reforma no afectó a las relaciones entre espartanos e ilotas, sino a la organización de la vida misma interna de los espartanos. Entonces, ¿cuál es la organización política? Poseía una asamblea popular formada por ciudadanos varones mayores de edad. La asamblea era soberana y elegía un importante consejo y unos supervisores o éforos. La asamblea también tenía la última palabra en todo asunto vital. 5 eran los éforos que quedaban con la máxima responsabilidad política y tenían 2 reyes con poderes muy limitados que presidían sobre el Estado y la Gerusia. ¿Qué es la Gerusia? El Consejo de Ancianos, que tenía 28 gerontes elegidos de por vida.
La monarquía bicéfala o diarquía, cuyos reyes provenían de las dinastías de las Egiadas y los Euripóntidas, donde el poder real era hereditario. Y acá tienen más o menos una... No le voy a llamar mapa conceptual, porque en realidad no es un mapa conceptual, podríamos llamarlo más bien como un esquema para poder explicar un poco cómo funcionaba la parte o la organización política en Esparta. Y le tenemos entonces a 2 reyes, le tenemos al consejo de ancianos, le tenemos a los 5 magistrados, ¿verdad? Le tenemos a los espartiatas o lacedemonios, dice. ¿Por qué lacedemonios? Porque eran de Lacedemonia, una región, ¿verdad? Tienen 3 tribus. Hablamos de los periecos, que eran los habitantes de los alrededores, y por supuesto, más abajo están los hilotas, los que carecían de todo derecho. Ante las rebeliones que tenían de los pueblos sometidos y la necesidad de la disciplina y el valor militar de los hombres de la falange, obligaron a formular unas leyes que iban a transformar la vida política de la ciudad. La reforma consistió en una democratización evidente, aunque ni el número de espartiatas con plenos derechos ni sus formas de vida permita considerar a la Lacedemonia como una democracia. Los ciudadanos capaces de llevar armas recibían un dominio de función, cambio del cual ellos aceptaban consagrarse enteramente al entrenamiento militar y la guerra. El cuerpo cívico, quedó compuesto por 9.000 homoioi. ¿Quiénes son los homoioi? Los iguales o parecidos. Entonces, son así llamados los que tenían el armamento político, y por el cleros, que eran los lotes de tierra que la ciudad concedía a cada uno para su mantenimiento y el de su familia. Se calcula que de los 200.000 habitantes que tenían, los periecos eran 40.000 y los hilotas eran 150.000. La vida de los ciudadanos siempre fue dura, aún en tiempos de paz. La explotación de los hilotas no conduce a los espartiatas de igual manera a una vida desahogada. En plena niñez, el ciudadano pasaba bajo la tutela directa del Estado y se dedicaba directa enteramente a lo que es la profesión militar. Desde los 7 años recibía una educación destinada a inculcarle la resistencia física, el coraje y la obediencia a las leyes a los jefes militares y magistrados. Los niños y niñas se instruían juntos hasta los 12. Participaban en ejercicios, gimnasia y competiciones. Las niñas continuaban una educación en letras hasta que se casaban, que por lo general era cerca de los 18 años. Los niños pasaban a vivir en barrancones, donde iniciaban la formación militar. Cuando no estaba ocupado en una expedición bélica, vivían en cofradías, que eran compuestas por ciudadanos que eran parte de una unidad de combate. Estas cofradías comían en comedores colectivos. Se incorporaban al ejército a los 20 años y eran licenciados a los 60. La vida familiar se reducía en lo mínimo. Y ahí tenemos la diferencia entre lo que fue Atenas y lo que fue Esparta. Atenas, ¿qué tenía? Tenía la democracia con Solón, tenía la asamblea de ciudadanos, por un lado los magistrados que ejecutan las leyes, y por el otro lado tenían al consejo que preparaba los asuntos a tratar. En el caso de Esparta, ¿qué tenía? Tenía la oligarquía, tenía 2 reyes, el consejo de Geronte o Gerusia, los éforos, que eran los elegidos por el pueblo, y la asamblea. La asamblea era de ciudadanos. La verdad que no dice, no menciona. No menciona, pero asumo que era solamente de las personas que tenían el poder político, que estaban en la política, porque acá lo único que menciona es que los 150.000 eran los hilotas y 40.000 los periecos. Todos los espartiatas, o sea, en su época de mayor población eran 10.000, o sea, todos tenían que ser militares y políticos. O sea, tenían que participar, ya sea ocupando cargo o por lo menos yendo ahí a escuchar y eso. Entonces era la gente que tenía también ese acceso al poder, digamos.
Bien, vamos a hacer un cortecito de 5 minutos y después seguimos con las guerras médicas y cerramos historia antigua, ¿les parece? Bien, profe. Dale, profe. gracias. Vale, profe.